Buenas tardes. En la materia de evaluación de proyectos vamos a ver algo muy importante que es el flujo de caja del inversionista. Para ello vamos a mirar primero qué es la inversión del proyecto, ¿sí? En qué vamos a invertir, en qué sector vamos a invertir, qué tipo de empresa vamos a realizar, ¿sí? Qué materia prima vamos a tener, ¿sí? ¿Qué producto final vamos a tener? Si es un producto o es un servicio. Asimismo, vamos a mirar los ingresos del proyecto, de dónde van a salir los ingresos de ese proyecto. Y por último, los costos y gastos en que incurre asimismo ese proyecto. La idea es saber estructurar más o menos un flujo de caja, ¿sí? Donde lo principal es la liquidez, ¿sí? Que haya un excedente de liquidez siempre en un flujo de caja. Para ello entonces miramos que el flujo de caja al inversionista nos permite medir, ¿sí? Calcular y analizar la rentabilidad del negocio, ¿sí? Si vamos a ganar, qué tipo de ganancia, qué porcentaje de ganancia sobre las utilidades o sobre los ingresos menos los costos y los gastos nos va a dejar, y después sobre los ingresos, los costos y gastos más los impuestos, pues qué utilidad neta nos va a dejar. Se construye el total de los flujos, ¿sí? O salidas de dinero correspondientes a la inversión inicial. Asimismo, tenemos que tener en cuenta los costos y los gastos, ¿sí? Y por último, los rendimientos que pueda dar esa inversión cuando existen excedentes de liquidez en el proceso de inversión, ¿sí? En qué vamos a poder reinvertir, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con ese excedente de liquidez? Normalmente nos construimos un flujo de caja al inversionista desglosándolo de la siguiente manera. Entonces tenemos las ventas, ¿sí? Después unos costos a los que incurrimos, que son la parte, digamos, operativa del negocio. Después tenemos unos gastos que nos van a dar una utilidad bruta. Ahí mismo sacamos los impuestos, ¿sí? Con que vamos a pagar. Ahí nos sale la utilidad neta. Restamos las depreciaciones, las amortizaciones, ¿sí? Y por último nos da un excedente de liquidez. ¿Listo? Entonces, para este modelo se tiene en cuenta la medición de la rentabilidad del proyecto y asimismo cómo afecta el comportamiento del crédito en la rentabilidad del mismo, ¿sí? Es importante saber cómo nos podemos endeudar, ¿sí? Hasta qué porcentaje de nuestra inversión podemos endeudar, ¿sí? Entonces, vamos a tener muy en cuenta eso. El flujo de la caja al inversionista en la inversión del proyecto se determina primero la inversión inicial, ¿sí? ¿Con qué recursos va a tener la empresa para empezar a funcionar, ¿sí? La decisión de invertir obedece al tipo de negocio. ¿Qué tipo de negocio vamos a hacer? ¿Sí? Si es una producción de un bien o un servicio, ¿sí? ¿En qué sector lo vamos a tener? ¿Sí? No en el sector, digamos, de la localidad, sino en qué sector económico, ¿sí? Si el agrícola, el de inversión, el de producción, ¿sí? El del agro. Entonces vamos a especificar, vamos a dar un ejemplo muy claro. Si yo voy a poner un negocio de comidas rápidas, ¿sí? Entonces en el sector de comidas, debo analizar cómo, ¿sí? Cómo se comporta ese negocio de comidas y también compararme con mis competidores, ¿sí? No es lo mismo colocar un negocio, ¿sí? De comidas rápidas en un sitio o en un barrio específico con ciertas características del negocio a poderme comparar con McDonald's, con El Corral, con Presto. Entonces, tenemos que mirar el tipo de negocios, ¿sí? Como esos negocios pequeños o medianos, esos son los comparativos que debemos tener. ¿Listo? La inversión puede ser en dinero, en especie o en activos fijos, ¿sí? Entonces, podemos tener grandes cantidades de inversión, pero que se adecúen a nuestro negocio. Por último, al momento de invertir estos flujos de dinero son irreversibles, es decir, no los podemos sacar, ¿sí? La idea es que se mantengan dentro de un periodo y ya después de ese periodo sí saber si hay un excedente de liquidez o no lo hay, ¿sí? Entonces, al momento de realizar esta transacción y recuperarlos a corto plazo es prácticamente imposible, ¿sí? Sin acarrear altos costos, es decir, volver a reiniciar nuestro proyecto.
Asimismo, el flujo de caja, ¿sí? Tiene una vida útil, ¿sí? O 4 vidas, digámoslo así, como las del gato, pero menos 3. Entonces, hay una vida física, ¿sí? Que consiste en todos los desembolsos, ¿sí? Realizados en activos en la empresa. La vía comercial, ¿sí? Que es la inversión, ¿sí? Que se va directamente a la producción. La vía tecnológica es el grado, ¿sí? De abundancia o el grado de tecnología que le podemos imprimir a nuestro negocio. Y por último, la vía, ¿sí? Económica, ¿sí? Recopila la aplicación de las 3 anteriores, es decir, que todas estas vidas, tanto la vía física, la vía comercial y la vía tecnológica, deben ir concadenadas para poder hacer un solo ente dentro de la empresa. Los ingresos del proyecto, ¿sí? Obedecen a la inversión, ¿sí? O a las ventas proyectadas que yo tengo. Entonces, colocamos nuevamente el ejemplo que tenemos de nuestras comidas rápidas. Entonces, ¿qué número de ventas voy a tener? ¿Cuánta gente, digamos, pasa por nuestro negocio? ¿Sí? ¿Cuánta gente está involucrada en nuestro negocio? ¿Cuánto necesitan de nuestro producto para poder alimentarse? ¿Sí? Entonces debemos también proyectar esas ventas constantemente, ¿sí? O sea, no variarlas, sino voy a tener en el primer mes o en el primer año unas ventas de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de pesos y ser constantes en los años o periodos que vamos a evaluar. Y los ingresos pueden venir de la venta futura de un activo, ¿sí? Es decir, que de pronto yo tengo mi plancha, todo mi equipo operativo para poder funcionar dentro de ese negocio de las comidas rápidas y ya quiero renovar, entonces esa venta de activos ya un poco depreciadas pues nos van a ayudar para poder comprar nuevamente un nuevo activo. Para proyectar las ventas debemos tener en cuenta varias cosas. La demanda y proyecciones del mercado, es decir, si mi producto es bueno, ¿sí? Si mi producto es saludable en cierta forma, el cálculo de precio de venta. Si mi producto es bueno, pues debe tener unos ciertos estándares de calidad, ¿sí? Ciertos estándares de limpieza, ciertos estándares que me den que dentro del sector pues tenga un precio adecuado a lo que quiere el público. La cantidad de bienes a producir, ¿sí? No nos podemos llenar de inventarios porque pues estaríamos, digamos, afectando la liquidez de la empresa. Y el costo de venta para determinar la utilidad bruta, es saber que cada hamburguesa, su congelamiento, su pan, sus papas, sus salsas, pues tienen un costo, ¿sí? Y ese costo de venta es el que nos va a dar, digamos, para calcular bien la utilidad. El ingreso también, ¿sí? Es por liberación de fondos. El objetivo central es que las ventas puedan solventar los costos y gastos. Es decir, que al principio, digamos, no vamos a tener una utilidad tan grande como la que queremos, sino que simplemente, pues digamos, estamos en un punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es muy importante en esta parte, que los ingresos nos den para cubrir nuestros costos y nuestros gastos. Y finalmente, vamos a mirar lo que son los costos y gastos. Los costos son los que están directamente a la producción, van generados directamente a la producción. Y los gastos son, digamos, los que incurrimos normalmente para el funcionamiento normal de la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de los costos podemos tener la mano de obra, ¿sí? Los sueldos, las mercancías, ¿sí? Los daños, los reclamos, los servicios públicos, eso tenemos como costos. Y los gastos, ¿sí? Pueden ser la parte administrativa, que no incurren dentro de la producción, la papelería, los arrendamientos, el transporte, la publicidad, el teléfono, los servicios públicos. Con esto ya dejamos claro más o menos cómo puede ser un flujo de caja al inversionista. Entonces tener en cuenta mis ingresos, mis costos, mis gastos y mi utilidad. Muchas gracias.